William, un verdadero honor recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Sos el ministro de Turismo, una de las actividades más importantes, yo creo que la número, no puedo decir la número uno, pero sí es de las grandes. O sea, tiene una ventaja importantísima el turismo, que contrata gente, no toda con altas calificaciones, pero sí con un gran espíritu de servir y atender a los turistas. Hemos hecho un gran desarrollo, sobre todo diversificado mucho toda los ingresos del turismo, ¿va? Llega a todo el país. Los turistas se quedan 13, 14 días en este país, que es, bueno, una gran ventaja. Tenemos cruceros ya volviendo a nuestras costas, convenciones que se van a rehabilitar, porque pasamos una pandemia, el sector turismo terrible, fueron 2 años, prácticamente 2 años cerrados, o sea, con grandes limitaciones. Un año cerrado totalmente, pero se prolongó porque las medidas sanitarias eran muy estrictas y ahí se hizo una gran batalla para abrir el turismo. Tenemos 2022 y hay cifras interesantes ya, casi que estamos recuperando, no la totalidad, pero sí como el 80% de los ingresos que teníamos en el 2019, que fue un año récord, ¿verdad? Esto puede significar 3,000 y pico millones de dólares y es un sector muy unido, que hay que luchar mucho porque también las cargas ahora digamos el problema financiero por el aumento de las tasas de interés para los sectores hoteleros y para las pymes sobre todo. Mucha inversión extranjera también, mucho desarrollo en la zona de Guanacaste especialmente, en la zona sur también, ¿verdad? Sur-sur. Preocupaciones con el crecimiento del turismo en Limón, pero ya mejor no sigo, porque usted es el invitado. Jorge, es un gusto estar aquí con vos hoy y a tu comentario, que no es una pregunta, pero es un comentario que implica muchas cosas, te hago varias observaciones. A ver, sí, el turismo es sin lugar a dudas, si no la primera fuente de ingreso de divisas, diría que está entre la primera y la segunda, considerando que los ingresos también por dispositivos médicos y especializados. Conglomerado de zonas francas. Exactamente, sí. Ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Pero sin lugar a dudas, la actividad turística, y voy a ser claro, yo no hablo de industria turística, yo hablo de actividad económica turística, es una de las más importantes, que emplea alrededor de 150,000 personas directamente e indirectamente alrededor de 450,000 más, alrededor de 600,000 en total. Y efectivamente la pandemia, yo creo que a ninguna otra actividad turística, a ninguna otra actividad económica afectó tanto como al turismo, porque nosotros tuvimos temporada cero durante 4 meses, ¿verdad? Y después de la temporada cero vinieron una serie de medidas de salud que hacían prácticamente imposible que la gente viniera a Costa Rica, y entonces vivimos durante un tiempo prácticamente del turismo interno, nada más del turismo doméstico. Eso digamos que ha tenido mucho perjuicio. Hay muchas micro y pequeñas empresas. Acordémonos que el 87% de las empresas turísticas son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese conglomerado sufrió mucho
¿verdad? Y bueno, y ahorita te cuento qué hemos hecho para ayudarle a estas empresas, pero la verdad sea dicha, es decir, la resiliencia de la actividad turística siempre, no ahora, ha demostrado ser extraordinaria. Lo demostró en el 2001, después de las Torres Gemelas, lo demostró en el 2008 con la crisis económica en los Estados Unidos. Es decir, siempre ha sido una actividad económica que demuestra que se puede recuperar más rápido que otras actividades económicas. ¿Por qué será eso? No sé, pues probablemente es parte de un estudio sociológico que tendríamos que hacer, pero la verdad, Jorge, es que el ser humano necesita viajar, el ser humano necesita estar en contacto con otras personas, el ser humano necesita experimentar. Y ahora se habla del turismo de revancha, ¿verdad? Es decir, aquellos que acumularon dinero durante el tiempo que no se pudo viajar y ahora lo tienen para gastar y dice que se está gastando en mayor proporción. Pero efectivamente tenemos una Costa Rica que satisface casi todos los gustos de los turistas. Tenemos una zona como Guanacaste con hoteles de primer nivel, tenemos una zona en desarrollo como la zona sur del país, con hoteles yo diría boutique, ¿verdad? Pero de muy alta calidad, y tenemos zonas de turismo, digamos, más orientada al turismo nacional, como podría ser Jacó y otras áreas del país similares. Pero la realidad de todo esto es que el turismo es la única actividad económica que lleva calidad de vida no solo a la zona central del país, sino a las zonas periféricas. Y eso es un poder, una fortaleza, gracias es una fortaleza que prácticamente ninguna otra actividad económica tiene. Y bueno, liderar ese proceso es muy bonito y muy retador. Y tiene mucho nombre Costa Rica en todo el mundo. Prácticamente es reconocido en todos los mercados, tanto europeos como americanos. Yo sé, déjame interrumpirte ahí nada más, porque es un poco anecdótico, pero está basado en una experiencia que tuve hace mes y medio. Hace como mes y medio fui a algo que nosotros, el ICT hace todo el tiempo, bueno, se había dejado de hacer por razones obvias, pero lo que llamamos un media tour, ¿verdad? Y entonces fui a Canadá a participar en algunos programas en vivo, ¿verdad? De los programas mañaneros que tenemos en la televisión aquí, ¿verdad? Y en entrevistas con la prensa especializada y entrevistas con medios de comunicación masiva. Y yo sé que te recordarás porque te tocó de alguna forma vivirlo. Cuando llegábamos nosotros antes allá por aquellas épocas de los 70s y los 80s y la pregunta era ¿y dónde viene usted? Y le decíamos Costa Rica y siempre nos decían Puerto Rico. Y nosotros obviamente nos sentíamos ofendidos, ¿verdad? De esa situación. Hoy, Jorge, la situación es totalmente a la inversa. Los medios están absolutamente conocedores qué es Costa Rica, qué ofrece Costa Rica, dónde está Costa Rica. Y yo digo, medio en serio y medio en broma, que en estos momentos el problema lo debe tener Puerto Rico, porque cuando les dicen dónde vienen, y seguro dicen Puerto Rico, dicen, Costa Rica. Ese es el posicionamiento mental, el top of mind, como dicen los que saben del tema, que hay en estos momentos para Costa Rica. Costa Rica está en un posicionamiento envidiable en el mundo. Y en pura vida también. Sí, bueno, hay algunas características nuestras que las identifican inmediatamente. El pura vida es uno, sin lugar a dudas. Y el perfil de gente que viene, desde gente joven hasta gente de nivel, de ingresos medios altos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un perfil para el turista que queremos tener, el best prospect que llamamos nosotros, que es básicamente, sobre todo refiriéndonos a las áreas de Estados Unidos y Canadá,
de personas de mediana edad, con familia, que viven en zonas suburbanas, que tienen ingresos iguales o superiores a los $100,000 al año. Ese es el best prospect nuestro. Con Guanacaste, en estos momentos estamos viendo, todavía es una cuestión que tenemos que comprobar en función de algunos estudios que tenemos que hacer, que ese tipo de perfil ha venido cambiando. Ya no es tanto el papá, mamá y un hijo o dos hijos, sino que ahora son grupos de amigos, millennials y centennials, básicamente. Vos vas, y sé que vas a menudo por la zona de Guanacaste, y lo que te encontrás en las playas son grupos de muchachos de 30 y 35 años sí. compartiendo juntos y viajando en grupo. Y eso obviamente nos está poniendo una voz de alerta ahí de qué es lo que está pasando, que obviamente nosotros lo medimos todo el tiempo, ¿verdad? Pero eso es muy especialmente para la zona de Guanacaste. El resto del país sigue con familias, es un destino más que todo familiar, con unas condiciones como las que te cité anteriormente, de gente que vive no en las zonas rurales de Estados Unidos y Canadá, sino más bien en las zonas suburbanas, con buenos ingresos, etcétera, etcétera. ¿Y el sector de convenciones viene mejorando? Viene mejorando y muy bien. Bueno, como vos sabés, y probablemente muchos de los que nos están viendo lo saben, el ICT es el dueño del centro de convenciones. Y bueno, para decirte que en junio de este año que está terminando, ya no teníamos espacio en todo el resto del año, o sea, en el semestre, para aceptar más eventos. Es decir, tal fue la demanda que tuvimos durante el segundo semestre de este año. Y lo que estamos viendo para el primer semestre de este año, del año entrante, perdón, sobre todo, es que se están reavivando lo que se quedó pendiente antes de la pandemia. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Es decir, no es que cancelaron los eventos, es que los reprogramaron. Exactamente, y entonces en estos momentos estamos verdaderamente en una situación del nicho de congresos y convenciones en un crecimiento espectacular. Eso es lo que está salvando un poco el segmento, el segmento de negocios que le llamamos nosotros, ¿verdad? El segmento de negocios tiene dos áreas. Una es congresos y convenciones y la otra es los viajes por motivos de negocios. Los viajes por motivos de negocios son muy importantes. Es como un 13%, un poquito menos. Alrededor, digamos para redondear en un 15%, alrededor del total del PAI. Pero en estos momentos debe ser menor. ¿Y la parte cultural? ¿En qué sentido, Jorge? Bueno, es que cuando uno va a Europa va a ver cultura, ¿verdad? Costa Rica tiene museos muy interesantes y tiene también teatros de película, pero yo creo que hay que apoyar más al sector cultural, ¿verdad? Eso no es problema del ministerio. No. Pero hay que trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura para que hay toda una reactivación. No son necesariamente los turistas tradicionales los que van a ver, digamos que hay dos aspectos en lo que estás planteando. Uno es, digamos, las manifestaciones teatrales y toda esa cuestión. Acordémonos que gran parte del turismo que nos visita no habla español y entonces eso es una limitante para que ese segmento o ese nicho se pueda crecer, en virtud de que pues los visitantes no comprenderían buena parte de la obra. La otra parte te lo voy a contestar de esta forma. Sin duda la parte cultural tiene que estar inserta en lo que es el producto turístico costarricense. De eso no tenemos la menor duda. Trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Cultura y Juventud y porque lo que estamos tratando es de reafirmar algo que sale en todas las estudios que nosotros hacemos, y es que las personas que nos visitan nos ven como una sociedad valiosa.
¿ok? Así, con esa nomenclatura, sociedad valiosa. ¿Qué se puede entender por sociedad valiosa? Y por ahí con los investigadores hemos tenido varias sesiones en este sentido. Y sociedad valiosa es cómo nos miran, es como una sociedad que tiene la actitud para invitar a los visitantes, en este caso a los turistas, a sentarse en la sala de su casa y conversar con ellos. Es decir, es bien curioso, pero así es como nos miran, ¿verdad? Y eso, porque tenemos como cultura todo lo que el ser humano hace, no solo expresiones en museos, sino como todo lo que el ser humano hace, lo que nos dice es que lo que más valoran quienes nos visitan es a los costarricenses. Y en ese sentido, la calidez la actitud cortesía, de ayuda, la cortesía, todas esas cosas. No todos los pueblos tienen esas cualidades. Efectivamente, y tenemos ejemplos muy cercanos, de que eso no es así. Pero lo que te quiero decir, y para todos los que nos están viendo, es que el aspecto cultural está intrínseco en el producto turístico costarricense. Y por eso, y lo citaste en tu introducción, por eso es que se quedan 14 días en promedio en Costa Rica. Una de las estadías más altas en el mundo. Solo estamos siendo superados por destinos de gran distancia como Nueva Zelanda, Australia, que para ir ahí obviamente hay que sacar vacaciones como un mes, ¿verdad? Y entonces, pero nada más, ¿verdad? Nosotros, que están en un promedio de 16 días, nosotros estamos en un promedio de 14 días, ¿verdad? ¿Cuánto está España, perdón? No, España es mucho más un destino de ida y vuelta, digámoslo así. 8 días, 9 días en promedio. Bueno, pero eso es una ventaja comparativa, porque tener 14 días, cuando la mayoría son 6, 7 días, quiere decir que recibimos el doble de beneficios, ¿verdad? Sí. Porque también se gasta por lo menos $1,000 y pico $2,000 de promedio. El promedio en estos momentos, el promedio por persona es $1,517 por estadía, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia importante entre el turismo de Norteamérica, vean que no estoy diciendo Estados Unidos, sino de Norteamérica, y el turismo de Europa. El turismo de Europa es el que lleva el promedio a los niveles que estamos hablando, y gasta un poquito menos por día. Pero en el total, como se quedan más, el promedio de estadía de los europeos es 16 días. Entonces, como se quedan más días, entonces, digamos, el total que gastan los europeos es un poquito más, ¿verdad? Pero, bueno, se compensa y con ambas fuentes de turismo estamos contentísimos. Bueno, y la banca de desarrollo está ayudando a las pymes con todo este problema de financiamiento, de altas tasas de interés. Claro, gracias. De avales que necesita. Gracias por recordarme eso, porque lo citaste al principio de la conversación y efectivamente vos sabés que a partir de este año la Junta Directiva, el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo tiene 2 representantes del sector turismo. Uno es el presidente de Canatur, don Rubén Acón, y el otro soy yo, ¿verdad? Y una de las cosas que nos impusimos como meta, y fue de mis 3 metas de corto plazo cuando entré como ministro de Turismo, era ayudar a estas micro, pequeñas y medianas empresas que la están pasando difícil todavía. Y bueno, el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, se hizo público, con la presencia del presidente de la República en el Teatro Nacional, se hizo público un programa especial y específico para micro, pequeñas y medianas empresas, un programa que se denomina avales autoexpedibles, con un 75% de aval, lo que quiere decir que si una empresa de estas no puede pagar, el Estado absorbe el 75% de la deuda. Riesgo, sobre todo. Exactamente, sí, es el riesgo el que se diluye. Y el 25% no lo tienen que garantizar con una garantía real, la casa o una propiedad, sino que con un pagaré. ¿Ok? Entonces eso abre más el abanico de posibilidades para estas empresas. En suma, es
es un objetivo que ya cumplimos y que las empresas están aprovechando de muy buena manera. Oxigenándose, ¿verdad? Oxigenándose. Capital de trabajo, que es lo Capital de importante. trabajo, reposición de activos, etcétera. Capacitación, mano de obra, inglés. ¿Cómo andamos? A mí me tiene muy preocupado, honestamente, el problema educativo y siento que parte de los grandes problemas que tenemos es la falta de tener que ser bilingües, digamos, ¿verdad? Yo sé que el sector turismo invierte mucho, los mismos hoteleros dan formación a sus personales, les dan por lo menos las herramientas básicas, ¿verdad? Pero sí requerimos de un poquito más de inversión en ese campo, ¿verdad? Claro. Yo sé que ustedes han coordinado con las universidades y con los centros y con el INA para dar cursos de inglés, pero sí es uno de los más importantes limitantes que puede tener si no invertimos, ojalá desde jóvenes, para que tengan más habilidades y habilidades blandas sobre todo, ¿verdad? Sí, no hay duda. A ver, dividamos el problema un poquito y para contarte rápidamente y contarle a todos los que nos ven qué se está haciendo. Primero, hay que ser claros. La parte de capacitación y formación, que son dos cosas diferentes, está en tres instituciones, digamos. Las universidades, ¿verdad? Universidades públicas y privadas, en el MEP, especialmente con los colegios técnicos, ¿verdad?, que dan las carreras de turismo, y en el INA. Acordémonos que en el caso del INA, en el 2018 o 2019, ya no preciso. No, en 19 que se cambió la ley. Cambió la ley orgánica del INA. Y permite ahora una subcontratación, Exactamente. Entonces, ya no estamos dependiendo de que el INA tenga los instructores, sino que puede subcontratar el servicio, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el INA, hemos estado promoviendo lo que es un programa que a mí me parece espectacular y que desafortunadamente todavía el sector privado no termina de introducirse, que es la formación dual, ¿verdad? Es decir, hacer la parte de su carrera en los hoteles, digamos, y parte en las aulas, ¿verdad? Y eso implica que ya las empresas turísticas puedan tener visto las personas que van a necesitar para el futuro, porque la contratación en estos momentos, nada más pongamos un caso que es interesante saberlo, en estos momentos hay 4 hoteles en Papagayo, 4 hoteles de alta gama en proceso de construcción, no en planes, en proceso de construcción. Six Senses, One and Only, Waldorf Astoria y el Ritz-Carlton, ¿verdad? Es decir, solo esos 4 hoteles que están o deben estar listos para el 2025 a más tardar, van a necesitar alrededor de 1.500 empleos directos. Gente que tiene que hablar inglés, no masticarlo, hablar inglés, ¿verdad? Sí, porque son 5 estrellas, ¿verdad? Y más, y ¿verdad? más. El One and Only se denomina de 7 estrellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Que para tener esa gente lista allá en el 2025, tenemos que empezar hoy a preparar esa gente, ¿verdad? Y entonces en eso estamos trabajando con el INA, desarrollando programas específicos para eso. Pero lo que es bueno para Guanacaste no necesariamente es bueno para Limón, no, ¿verdad? O para la zona sur. Ahí habrá otras necesidades, ¿verdad? Y entonces lo que estamos es levantando un inventario de necesidades sí, claro, para entonces dar los cursos que sean necesarios. Probablemente, no sé, voy a inventar en Limón, con la explosión de cruceros que tenemos para esta temporada de cruceros, que van a ser alrededor de 400 de octubre a abril, ¿verdad? 400 cruceros en total en ese periodo. Probablemente la necesidad sea otra, y sobre todo por un área en donde el dominio del inglés es un poquito mayor, ¿verdad? Las necesidades será probablemente atención al cliente y otras cosas así por el estilo. Pero en eso estamos, y estamos trabajando también con el MEP para ajustar
la currícula de los colegios técnicos profesionales en las carreras de turismo, o más bien de hotelería y turismo, para que las modifiquemos a lo que realmente se necesita y no una serie de cosas ahí que probablemente... Que no es mucha gramática, sino que... No, es más que todo y qué sé yo, qué te digo, legislatura turística, cosas así por el estilo. No digo que no sea importante, lo que digo es que probablemente el peso tiene que variar, ¿verdad? Y la nueva posibilidad de digamos, del turismo que se acaba de aprobar recientemente en la legislación pasada de la migración de profesionales a nómadas digitales. Nómadas digitales. A ver, bueno, eso como... Ya se salió el reglamento. Oh, sí, hace rato lo firmamos. Fue de los principales retos que tuvimos porque realmente esa ley se aprobó en la legislatura pasada. Sí. Un esfuerzo del diputado Carlos Ricardo Benavides que hay que reconocérselo, ¿verdad? Y desafortunadamente, por razones inexplicables, se había quedado en una gaveta de migración y extranjería. Nosotros este gobierno lo recuperamos y trabajamos intensamente y con una articulación muy fuerte, y mes y medio después, en junio de este año, se firmó el reglamento, que fue lo que le permitió ponerlo en ejecución. Y nada más doy un dato. Solo en los Estados Unidos, de acuerdo con la información que se tiene, que es pública, hay 36 millones de personas que trabajan desde sus casas, ¿ok? Es decir, ese es el mercado meta en los Estados Unidos. Si nosotros llegáramos a obtener un 0.25% de esos 36 millones, estamos en 87,000 personas que podríamos atraer para eso. Ya con eso casi que estaríamos tapando un hueco que nos ha producido el turismo terrestre, que es el que no ha vuelto a los números prepandemia, ¿verdad? El turismo terrestre, que está compuesto por nacionalidades vecinas y por extraterritoriales que venían y visitaban dos países, ¿verdad? Eso se nos ha quedado todavía lento. Pero si tuviéramos esos nómadas digitales prácticamente... Ahí se quedan 6 meses. 6 meses, bueno, la ley les permite hasta 2 años, ¿verdad? Hasta 2 años, imagínate que eso es... Eso era lo que eran los pensionados. Bueno, que ya también la ley de residentes pensionados y rentistas se reglamentó también, y se está reviviendo aquello que nosotros conocimos. Sí, claro. Ajá. Las placas famosas de las pensiones. Las famosas placas de los pensionados y rentistas. Pero eso es, vamos a ver, traer gente de esa, extranjeros que vengan aún estudiantes que vengan a pasar aquí vacaciones o a hacer pasantías, es importantísimo, sí, porque sí. Uno va a ciertos destinos y hay un montón de estudiantes que ayudan y apoyan al MEP o a los centros educativos en enseñarles inglés, porque no hay profesores de inglés. O sea, hay que ser razonable que hay apenas el 3% de la población de las universidades manejan el idioma inglés, sí, o sea, sí, sí. Y esto es una limitante muy grande. Parques nacionales. A ver, parques nacionales... Facilidades sobre todo. Sí, dividamos otra vez la respuesta. Parques nacionales es la materia prima, con la que el turismo trabaja en una buena proporción, ¿ok? Y desde ese punto de vista nosotros, que hemos aceptado eso, trabajamos muy de cerca con el MINAE, pero además le ayudamos económicamente al MINAE. Las cifras que manejamos en estos momentos dicen que del total de ingresos que tiene el MINAE por acceso a los parques nacionales, solo el 7% se devuelve a los parques nacionales. Y probablemente ese 7% implique mucho los salarios de los guardaparques y cosas así por el estilo. Es decir, que lo que queda para inversión en los parques nacionales es prácticamente cero, ¿verdad? Entonces,
ese es un dato que me parece muy relevante. Y el otro dato que me parece relevante es que en promedio de los parques nacionales, lo que se utiliza para atraer visitación es el 4%. ¿Ok? En promedio, el 4%. Es decir, estamos todavía con un potencial del 96% que si desarrollamos, no por el Estado, porque el Estado no tiene plata para hacerlo, pero le permitimos al sector privado hacerlo, si llegamos a un 10% de los territorios de los parques nacionales, la teoría diría que podemos, si no duplicar, andar muy cerca de duplicar la visitación que tienen los parques nacionales. Por ejemplo, el caso de Manuel Antonio, que es el parque más visitado. Manuel Antonio tiene un 6% nada más de lo que se permite visitar. Si nosotros aumentáramos ese 6% al 10%, imagínense lo que pasaría, ¿verdad? Es decir, sin dañar el parque, porque eso es fundamental de que lo hagamos, de verdad. Sí, porque si dañamos la materia prima, se acabó el asunto. Pero eso me parece que es de la máxima prioridad para nosotros. Trabajamos muy de cerca con el MINAE. Además es una ventaja comparativa que no tiene casi nadie. Es una ventaja comparativa y competitiva. ¿Verdad? O sea, y competitiva porque es una fortaleza de este país. Nosotros tenemos cerca de un 26% protegido por ley, pero digamos no protegido por ley, pero con reservas privadas tenemos casi la mitad del territorio nacional, ¿verdad? En reservas públicas y privadas. Y eso no lo tiene ningún otro país. Nosotros tenemos dos activos que son en estos momentos no incomparables por ningún competidor. Uno, la calidad del costarricense, que eso de verdad que no lo logra nadie fácilmente, ¿verdad? Y segundo, el posicionamiento real que tiene el país como conservador de áreas protegidas, ¿verdad? Que más bien en lugar de perder áreas protegidas hemos ganado áreas protegidas. Hemos aumentado. Entonces, eso lo tenemos que seguir explotando desde el punto de vista de la promoción. Y los recursos para promover el país, con las pérdidas que tuvieron ustedes, porque perdieron ingresos con la pandemia, fue lo perdimos. Una reducción importante de sus ingresos. Absolutamente. A ver, este 2022 trabajamos con 1/3 del presupuesto que teníamos en el 2019. El 2023 vamos a tener un 66% de lo que teníamos en el 2019 y la pretensión es llegar al 24 a los niveles del 2019, ¿verdad? Ahora, en la época en que vos y yo estuvimos en el ICT, el asunto eran folletos, afiches, ¿verdad? Ahora es otro mundo tecnológico que permite llegar a más gente con más efectividad, porque es directa la comunicación, ¿verdad? Y es digital casi todo. Es digital en buena medida, ¿verdad? Y el boca a boca también. Bueno, sigue siendo obviamente la recomendación de quienes nos han visitado a otros amigos y familiares, sigue siendo un factor importantísimo en ese sentido. Bueno, William, yo creo que hemos hecho un repaso. Yo creo que aquí podríamos pasar toda la mañana hablando de turismo, porque ya ambos conocemos mucho el sector. Tenés una gran fortaleza, que es tu experiencia y tu conocimiento y tus... y la verdad es que pocos tan calificados como vos para estar teniendo una posición tan honrosa como es ser ministro de Turismo. Te deseo lo mejor y tendremos otra ocasión para invitarte. Porque es que es demasiado tema. Ahí se me quedó un montón de temas para conversar. Pero uno de los temas que más se me quedó es el problema de la infraestructura y las carreteras y los accesos y la seguridad. Pero que la seguridad, como muy bien sabes vos y yo también, no es un problema del Ministerio de Turismo, pero sí está muy ligada al turismo. O sea,
el narcotráfico y toda esta situación de violencia que tenemos nos puede afectar mucho y tenemos que preocuparnos como sector. Sí, sí, no hay duda, Jorge, de que es así. Tal vez, aparte de darte las gracias por la invitación y por los conceptos que acabas de expresar de mí, te puedo decir que estamos haciendo el mejor esfuerzo sin reparar en condiciones económicas de presupuesto y todo eso. Es decir, es lo que hay y con eso vamos a trabajar. Pero estamos haciendo el mejor esfuerzo en conjunto con el sector privado, porque eso siempre lo resalto. Es decir, una de las fortalezas que tiene la actividad turística es la unión con el sector privado. Pero un dato para terminar y que la gente se le quede dando vueltas. Nosotros medimos semana a semana, todas las semanas, cuál es la percepción de quienes nos han visitado sobre una serie de aspectos. Calidad de los hoteles, clima, etcétera, etcétera. Y entre ellos seguridad. Y el 94% de quienes nos visitan consideran que es un destino seguro y donde no tuvieron ninguna experiencia que los hiciera siquiera pensar que podía ser un destino inseguro. El 94%. Eso es un número muy importante. Cuidarlo. Claro que sí. Claro que y sí. Ojalá mejorarlo. Gracias. No, hombre, con mucho gusto. Encantado de estar aquí con vos, Jorge.